Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Y estamos con otro vídeo de cómo tamear a... Vuelven los cómo tamear al canal, y es que recientemente ha salido una nueva criatura que llega a destrozar nuestros corazoncitos en el mundo de Ark. Y es que sí, ha salido un nuevo paquete de Fantastic Themes de Season 1, el cual cuesta $9,99, que obviamente si no tienes este DLC pues no puedes tamear a la siguiente criatura. Esta criatura la verdad que es muy pero que muy bonita y se corresponde con este paquete, que tendremos 3 criaturas contando esta que vamos a ver en el vídeo de hoy. Y sí, estamos hablando del gran Barrowback. El poder de esta criatura no radica en su fuerza bruta, sino en la utilidad que te puede proporcionar, tanto así como su movilidad a lo largo de todos y cada uno de los mapas en los que sale. Así que gente, no quiero hacer mucho spoiler más, no me enrollo más y vamos al lío. Hábitat. El Barrowback es una criatura que la podremos encontrar de forma común en zonas montañosas, por lo que he podido ver tanto en The Center, Scorched Earth, Aberration, Ragnarok, Extinction, Valguero y Astreos de momento. Supongo e intuyo que a medida que salgan más mapas pues saldrá en muchos más mapas. Las estadísticas base nivel 1 chicos no puedo dejaroslas en pantalla, puesto que acaba de salir recientemente la criatura y no hay nada de información acerca de ella, lo siento mucho. ¿Cómo tamear al Barrowback? El tameo de esta criatura la verdad que es bastante sencillito, ya que se trata de un tameo pasivo que tendremos que ir con mucho cuidado de no asustarlo. Pero antes de haceros más spoiler, vamos con el primer factor. ¿De qué se alimenta el Barrowback Playing? Bien, ya que se trata de una liebre barra conejo, su comida favorita para sorpresa de nadie son las zanahorias, seguido de kibble superior, alga de archelón, demás tipos de verduras, mejoberries y demás berries. Ahora vamos con el segundo factor. ¿Qué estrategia vamos a emplear para poder hacernos con una de estas criaturas? Como ya bien he dicho anteriormente, se trata de un tameo pasivo, el cual no requeriremos de mucho salvo de paciencia y de nuestro mejor aliado, el sigilo. Así que antes de ir en su busca, coged papel y boli. Necesitaremos una criatura para poder barrer bien la zona de enemigos y que no nos molesten a la hora de tamearlo, y la comida que le vayamos a dar. No hace falta la armadura de camuflaje, pero si queréis aseguraros podéis llevarla, no hay ningún tipo de problema. Yo lo hice con una de metal y salió la verdad bastante bien. Una vez tengamos todo listo y preparado, iremos en su busca. Cuando hayamos avistado al Barrowback que queramos tamear, procederemos a peinar la zona de enemigos. Una vez esté todo despejado, nos pondremos la comida en el último slot del inventario y nos acercaremos agachados con extremo cuidado por su espalda. Importante: no piséis sus trampas, porque os atacará y os quedaréis ahí atrapados. Y obviamente tendréis que perder el agro para poder domesticarlo nuevamente, así que mi recomendación: acercaros a él, darle de comer e inmediatamente ir marcha atrás. Porque como habéis podido ver en pantalla, pues le di de comer, se me metió bajo tierra, se metió en sigilo, no le vi, luego apareció nuevamente, y así que no os preocupéis. Si desaparece ni problema, ¿vale? Es que se ha metido en sigilo y saldrá nuevamente o cerca tuya o cerca de un agujero que haya hecho recientemente, ¿vale? No os preocupéis. De todas formas, como aparece el progreso una vez le des de comer, no le vas a perder, tranquilo o tranquila. Una vez repitamos el proceso de acercarte, darle de comer hasta el último bocado, una vez le demos la última zanahoria o cualquier tipo de comida que le vayamos a dar, será nuestro. La verdad, un tameo sencillito, simple y para toda la familia. ¿Qué stats subo cuando suba de nivel? El Barrowback es la criatura todoterreno que querrás tener entre tus filas, ya que te proporciona una muy buena movilidad por el mapa. Esta criatura no está orientada para el combate, pero es un 10 en cuanto a su utilidad. Entre sus habilidades a destacar, con el clic izquierdo, RT o R2 en consola, haremos un ataque a melee. En movimiento pegará un mordisco, y si nos quedamos quietos pegará con sus astas. Este ataque también nos permite farmear berries. Con el clic derecho, LT o L2 en consola, procederá a excavar en el suelo, metiéndose así en camuflaje durante 10 segundos. Esta habilidad, si tenemos agro e inmediatamente la hacemos, cegaremos a nuestros enemigos haciéndonos perder el mismo agro, permitiéndonos huir de peligros. Si atacamos teniendo activo este camuflaje, se nos quitará inmediatamente. Con la X en PC, RB o R1 y
dándole al joystick derecho podremos seleccionar entre 3 diferentes túneles, entre los cuales tendremos el sitio seguro, las trampas que podemos usar hasta un máximo de 3 y los portales que se pueden usar hasta un máximo de 6 con un tiempo de reutilización cada uno de 1 minuto. Para poder utilizar estos túneles lo que tendremos que hacer es seleccionar el que queramos y darle a la tecla C en PC y joystick derecho hacia abajo para poder plantarlos. En el espacio seguro podremos construir lo que queramos, teniendo así un espacio chiquitito para ocultarnos. Podéis acceder a él a pie o en vuestro barroback acercándoos a él y dándole tanto a la C como al joystick derecho en consolas hacia abajo. Este sitio seguro dura 2 días, por lo que tendréis que darle mantenimiento si no queréis que se derrumbe. Las trampas se ponen con la misma tecla y podremos trampear, como su propio nombre indica, criaturas de pequeño y de mediano tamaño, hundiéndolas así en el suelo e infligiéndoles 2 debuffos. Uno sería que con el tiempo le iremos haciendo daño y también perderemos el agro de dicha criatura. Una vez trampeemos a una criatura se quedará ahí durante 20 segundazos. También a la criatura que está trampeada le podremos hacer más daño gracias a la ceguera que le proporcionaremos. Esta ceguera la podremos stackear si hacemos el camuflaje cerca de la criatura en cuestión también. Y por otra parte tenemos los túneles de TP, que cada túnel dura 1 hora. Podrás teletransportarte entre tus 6 puntos sin ningún tipo de restricción, por lo que provee funcionar desde la isla derecha de Ragnarok, la nueva, hasta el castillo de Viking Bay más o menos. Y por último, pero no menos importante, esta criatura brilla gracias a su movilidad, y es que manteniendo el espacio podremos aguantar el salto similar a la Reaper. Si mantenemos la tecla A o X en consola, también. Soltando esta tecla pillará altura y distancia y podremos combinarlo con otros 2 saltos más en el aire. Estos saltos se hacen con el espacio en PC y con la A o X, repito, en consola. Lo que yo le subiría a esta criatura será la vida, estamina aunque tiene bastante, y peso. No le daría puntos en daño porque no es una criatura hecha para el combate, pero podéis dar los puntos donde vosotros creáis conveniente. Así que lo dicho, hasta aquí el cómo tamear al gran Barrowback / Barrowdow, que la hembra se llama Barrowdow. Espero que os haya sido de utilidad. Contadme vuestras experiencias al tamear a esta criatura abajo en los comentarios. Si te ha sido útil este cómo tamear, revienta el botón de like para que se esparza más por YouTube. También si me ves desde el móvil, dale a hypear, que ayuda también a que se esparza por YouTube. También si eres nuevo al canal, suscríbete para más guías de cómo tamear, porque próximamente se viene el del araneo, que lo tengo que actualizar, que la verdad pinta bastante OP. Que tengáis un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.